Bien, y sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado especialista del día de hoy. Se trata de Guido Larzón, analista en seguridad internacional y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo de Chile. Te saludamos desde Caracas, Venezuela. Guido, acá Trina Acevedo y José Enrique Robles. Hola, muchas gracias por la invitación. Guido, a propósito de estas consultas cuestionadas por la gran mayoría de los países occidentales, ¿qué etapa en el conflicto entre Rusia y Ucrania se abre a partir de esto? Bueno, es una pregunta interesante porque a mi modo de ver estamos en la etapa de no retorno del conflicto, y esto porque el resultado que está básicamente garantizado es la aprobación de los territorios del Donbass de unirse a Rusia y por ende la anexión de dichos territorios por parte de la Federación Rusa. Por lo tanto, Putin está señalizando su compromiso a largo plazo con esta zona territorial y en esencia cerrando la posibilidad de negociación con el gobierno ucraniano con relación a los territorios del Donbass. Y esto porque a partir del término del proceso de referéndum, es decir, a partir de mañana, esos territorios van a comenzar un proceso de anexión hacia la Federación Rusa y van entonces a ser entendidos como propios. En consecuencia, la guerra cambia completamente de dimensión y de foco. Va a ser más difícil resolverla. Putin va a comprometer aún más recursos de lo que ya ha comprometido y por ende, desde la perspectiva al menos de Moscú, ya la guerra no se trata simplemente del uso del instrumento militar para la adquisición de territorio, sino que del uso del instrumento militar para la defensa de territorios que a partir de mañana se van a entender como propios. Guido, también vemos la falta o el descontento que hay por parte de los rusos que están huyendo del país de manera masiva. Además, estamos viendo que ahora sí se sienten con un temor más real o quizás más personal, a diferencia del principio de la guerra, cuando eran los militares profesionales los que estaban en la guerra como tal. Ahora sienten el terror porque también los ciudadanos son llamados. Quizás estamos viendo un reflejo de este descontento hacia Putin, y también me gustaría preguntarte qué sucedería con respecto a un posible cierre de fronteras para quizás obligar a los rusos a defender el país, por ejemplo. Sí, respecto a lo primero, es bien complejo y difícil determinar exactamente la situación de la opinión pública en la Federación Rusa, en particular porque ha habido mucho grado de control por parte del gobierno central y en general tendemos a extrapolar imágenes como siendo representativas de toda la población. Lo único cierto es que desde febrero a la fecha, Putin ha sobrevivido. El grado de calcificación que tiene el gobierno parece estar completamente cerrado. Es cierto que ha habido una fuga de personas que eventualmente pueden ser llamadas a la movilización, pero por ahora el gobierno parece impermeabilizado respecto de críticas o de oposición. Y esto unido evidentemente a un uso altamente sofisticado de los instrumentos de represión para evitar precisamente críticas al gobierno. Ahora, respecto del cierre de fronteras, puede ser una posibilidad, pero no hay que perder de vista que también aquí hay un juego político. Por ejemplo, Mongolia declaró abiertamente que recibiría con los brazos abiertos a ciudadanos rusos que estén en posición de salir del país. Y eso lo hacen con un sentido de debilitar políticamente al gobierno con vistas a la comunidad internacional. En consecuencia, no observo hoy en día que haya intención de cerrar las fronteras, sino más bien al revés, abrirlas con tal de que la fuga se mantenga y eso entonces debilite la imagen pública que tiene Putin con relación a su propia audiencia y al mundo internacional también. Guido, y en medio de esta situación que se vive en Europa del Este, persiste la amenaza nuclear por parte de Rusia y ha reiterado nuevamente esta posibilidad. ¿Crees que es una intención real por parte de Putin o sigue siendo parte de la retórica y quizás las amenazas hacia Occidente? Sí, bueno, considerando los efectos que tiene el uso de un arma atómica, casi por principios uno parte de la premisa que no van a ser ocupadas y que por lo tanto cuando hay una amenaza al respecto, esa es una amenaza que cae en el espectro de la retórica. Sin embargo, el hecho de que el efecto sea tan desproporcionado, vale tomar en cuenta entonces la amenaza con seriedad. Entonces, no estoy diciendo yo de que vaya a haber un intento deliberado de ocupar un arma atómica, ni que la circunstancia pueda salirse de control ahora, pero sí es cierto de que dependiendo del desarrollo de los acontecimientos, puede haber al menos la alternativa de lo que a veces se denomina como un uso demostrativo del arma nuclear, vale decir, no un uso en terreno, no un uso en el campo de batalla, sino como por ejemplo un ejercicio nuclear que manifieste la predisposición de la Federación Rusa a ocupar
ocupar un armamento. Ahora, creo yo que todavía estamos muy lejanos de algo de esa circunstancia. Más lejano aún se encuentra el uso de armamento nuclear en batalla, por lo tanto sigo creyendo de que estas son amenazas altamente retóricas, pero que son amenazas que desestabilizan las percepciones que existen sobre el contrario y hacen que los errores no forzados se incrementen. Guido, me gustaría preguntarte ya para finalizar, que acaba, en el contexto, ¿no?, de que acaba de finalizar la Asamblea General de la ONU, y cómo será entonces el papel de este organismo, tanto de la OTAN, en el que han sido además muy criticados con respecto a que estos son organismos que buscan tomar decisiones, buscar soluciones, y cómo es que hemos llegado a este punto en el que un país busca anexionarse otro, o quizás un territorio, y no hemos visto quizás acciones reales acerca de esto. Bueno, uno de los problemas tiene que ver con la composición del Consejo de Seguridad, que desde el término de la Segunda Guerra Mundial exigió para la toma de decisión y para la realización de actividades prácticas la unanimidad de los miembros permanentes. Como la Federación Rusa es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, básicamente no hay consensos y por ende no hay unanimidad para llevar a cabo acciones. Y eso es parte de los costos que tiene el Consejo de Seguridad en el intento de que las grandes potencias tengan acuerdo unánime sobre toda una serie de temáticas, incluyendo, por cierto, lo que está ocurriendo con Ucrania. Y claro, se llega a este punto en parte porque el primer referéndum realizado sobre Crimea fue un referéndum que no se cuestionó, al menos desde el punto de vista práctico, por parte de la comunidad internacional, llámese Occidente. Hubo obviamente declaraciones, hubo crítica, hubo alta retórica, pero no hubo ejecución de prácticas que sean coactivas respecto de ese tipo de decisión, y por ende se allanó el camino para que ese sea un instrumento a ser ocupado como lo estamos viendo el día de hoy. Bien, Guido, estamos muy agradecidos por habernos atendido estos minutos para analizar lo que está sucediendo, y nos mantenemos muy pendientes ante si existe la posibilidad real de que la guerra se intensifique ahora con la anexión de estos territorios por parte de Rusia, que ya sabemos que la comunidad internacional, como lo ha dicho, no va a reconocer. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Guido Larzón con nosotros, analista en seguridad internacional y también director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo de Chile, Trina.